a reiniciar la grabación ahora con Salva para que queden como píldoras y que no sea demasiado largo cada una de las exposiciones. Y el sistema es el mismo, ya lo has visto, Salva. Nos cuentas tu experiencia. Salva es responsable de REAS País Valencià y además tienen multitud de proyectos que tienen en marcha, pues no solo de mercados sociales, sino de otras iniciativas que yo creo que puede ser interesante que aproveches. Y tienen algunas escuelas de formación muy interesantes. Es importante que a lo mejor nos lo cuentes ahora también. Entonces, nada, tú tienes todo tu tiempo para ti y yo me encargo de gestionar un poquito también las preguntas para el final para intentar unificarlas, ¿de acuerdo? Así que yo me desconecto mi audio y mi vídeo y tienes tú la palabra, todo tuyo. La pantalla es tuya. Vale, pues primero que nada agradecer a Udescope, agradecer a María José Baño como directora de este instituto universitario el que nos deis voz, nos deis la posibilidad de transmitir y de poner encima de la mesa una visión alternativa de la economía y una visión alternativa de la vida en sí. Yo voy a empezar, bueno, lo primero, Lucía, me ha encantado escucharte, he aprendido cosas, bastantes cosas, y confío volver a coincidir contigo en otras circunstancias, ya que somos compañeras, ¿no? Digamos, dentro del mundo de la economía solidaria, de esta estructura que es REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que bueno, es, digamos, la entidad que genera, que promueve, que mueve, en torno a la cual se organizan las entidades para promover y trabajar en pro de la economía solidaria. Voy a abrir el archivo, que ahora tengo que no confundirme y abrir el mío, que si no me equivoco es este. A ver, un segundo. Compartir ahora. Perfecto. Aquí estamos. A ver, ¿lo veis? Ahí está. Perfecto. Bueno, lo primero, yendo a esta... Se me ha desconfigurado, pero no tiene mayor importancia. Recordaros que seguimos con esta... a través del Menti para conocer un poco cuáles son los tres términos con los que tú definirías aquello que más te importa, aquello en lo que más te fijas a la hora de decidirte por la compra de un producto o la contratación de un servicio concreto. Os invito a que las que ya habéis participado, ya lo habéis hecho, y os invito a que lo compartáis por el Twitter o por la red social que consideréis, pues alguna persona de vuestro entorno quiere participar, porque con esto vamos a intentar construir, estamos haciendo de hecho una nube de palabras antes de nuestras presentaciones que nos haga saber qué es lo que realmente mueve los mercados. No tiene validez científica, pero sí es una curiosidad que nos apetecía ver. Lo primero que quiero es un poquito que poneros en contexto. Nosotras hablamos desde aquí, hablamos desde una idea muy clara y es que el modelo del capitalista no funciona. Funciona para ciertos segmentos de la población, para ciertos territorios, para ciertas formas de ver el mundo, pero en su globalidad consideramos que es un modelo que no funciona. Simplemente os pongo en contexto rápidamente por qué me atrevo a decir esto. El capitalismo comete varios errores. Yo me voy a centrar únicamente en dos. El primero es que no ha tenido nunca en cuenta los límites naturales del planeta y se ha convertido simplemente en un sistema extractivo para la acumulación de riqueza, entre comillas, una riqueza que queda en manos de pocas élites, en manos de poca gente y, bueno, el retorno que luego le vuelve a hacer al planeta es pequeño. Esto es insostenible en un sistema que está basado en el crecimiento y que tiene un mercado que es el que conocemos, que tiene una serie de lógicas y principios que lo mueven.
que, como un poco yendo a todo lo que nos ha estado comentando Lucía, son unas lógicas y unas dinámicas muy diferentes a las que planteamos desde la economía solidaria, desde la que planteamos desde el mercado social. Todo se basa de algún modo. El otro error que considero que el mercado ha cometido, que el capitalismo ha cometido, es que me ha desajustado un poco porque me ha cambiado el formato y me ha borrado algunos textos, pero no pasa nada. Esta foto la conocéis, es muy típica, el típico iceberg, ¿no? El capitalismo ha tenido mucho cuidado en lo que está por encima del nivel del agua, que es lo productivo. Y se ha olvidado completamente de todo aquello que está por debajo de ese nivel del agua, que es lo reproductivo, que somos las personas, que es la vida, que son los cuidados. Cuidados que han recaído tradicionalmente en las espaldas de las mujeres, aunque hoy en día cada vez somos más las personas que nos sumamos a asumir, a corresponsabilizarnos de estas tareas, pero el capitalismo lo ha invisibilizado totalmente. Por eso pensamos que realmente, no solo yo ni mi entidad, sino pues toda una serie de entidades, ya hace unos años, pues pensamos que teníamos que trabajar para cambiar esto, y en el 22 de octubre del año 2014 constituimos la red, constituimos REAS País Valencià. En esta fotografía, si lo veis, pues somos todo hombres, lo cual no nos hizo sentir muy orgullosas de nosotras mismas. Había habido mujeres en esta sesión, 3 mujeres en esta sesión, pero tuvieron que irse antes del momento de la fotografía. A partir de ahí, pues, desde ese primer momento hemos tenido que reflexionar mucho y trabajar para tener también una perspectiva de género, algo que consideramos también muy importante para ser aplicado en nuestra forma de relación continua con el mercado, con la economía, etcétera. Claro, nosotros hicimos esta entidad para encuadrarnos dentro de red de redes, de red de redes, que asume, que engloba, como decía antes Lucía, ya a 15 territoriales y a las 4 sectoriales. En esas territoriales añadimos a REAS Castilla-La Mancha, que lleva un par de años acompañándonos y que cubre un área geográfica muy grande y un espacio con una singularidad muy concreta que da pie a aplicar este tipo de dinámicas y este tipo de principios que tenemos en la economía solidaria. Bueno, nosotras, desde que empezamos como veis, os pongo muchas fotos de momentos en que nos hemos unido, que nos hemos sentado para trabajar, porque una cosa que sí que quiero que quede, uno de los conceptos que me gustaría que quedase después de todo lo que os estoy comentando, es que esto es un proyecto de personas, es un proyecto de personas para la vida, es un proyecto colaborativo, es un proyecto horizontal, completamente horizontal y confederado. Es decir, nosotras marcamos nuestras propias reglas, las consensuamos algunas de ellas con el conjunto global de las entidades de REAS de todo el Estado español, pero tenemos nuestra propia soberanía, algo que enlaza también con esos modelos sociales en los que vivimos, que quizá, y digo quizá, deberían empezar a replantearse. Una de las primeras decisiones que tomamos en su momento era que necesitábamos construir el mercado social en el País Valencià. Esto era imprescindible, porque lo hemos visto desde el primer momento como una de las palancas de las que se dota la economía solidaria para impulsar esa transformación social. Lo que estoy haciendo es contaros un poco de historia de cómo hemos llegado, cómo hemos construido el camino que estamos ahora siguiendo para crear ese mercado social en el País Valencià. Entonces, con esta idea, en el septiembre del año 2015, recuerdo perfectamente que nos reunimos después del verano y lo primero que se planteó es decir, necesitamos el mercado social, vamos a hacer un primer listado de emergencia. E inmediatamente nos pusimos a trabajar en ello e hicimos pues este bonito folleto en el cual
se planteaban, se presentaban, pues toda una serie de propuestas económicas y de no mercado también que reconocíamos como miembro de la economía solidaria en el País Valencià, y empezamos a trabajar un poco en la construcción de un mercado formal a partir de este primer listado de emergencia que llamábamos. Entonces, aquí sí que se vio ya que había varias dimensiones, ¿no? Una de las principales dimensiones, o sea, está la dimensión más global, donde hay productos y servicios que no son tan locales, pero que se ofrecen siguiendo estos principios de la economía solidaria, como pueda ser, por ejemplo, Som Energia. En aquel entonces Som Connexió no existia, Som Alimentació no existia, sí estaba COP57, sí estaba FIARE Banca Ética, sí estaba CAES con sus seguros éticos, sus finanzas éticas, y ese tipo de... Todas estas iniciativas, todas estas propuestas las recopilamos ahí en este listado. Y luego, pues, pequeñas iniciativas que hay que existen a nivel más local. Ese fue el primer paso que dimos. Y a través de ahí constituimos la primera mesa de trabajo para la construcción del País Valenciano, del mercado social en el País Valenciano. Ahí, vuelvo a decirlo, es un proceso participativo, es un proceso donde es imprescindible la participación militante de gran parte de las personas que estamos en estos proyectos, más allá de la liberación que puede hacer cada una de las entidades que forma parte de la red, de la liberación de personal que pueda hacer para trabajar en el impulso de este tipo de iniciativas. Aquí estamos en la sede de una de las entidades de ACOEC y SETEM en aquel entonces, donde, bueno, pues nos juntamos personas de diferentes ámbitos, de la energía, personas de la banca, personas de la recuperación, del software libre, y tuvimos incluso participó la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, también participó, porque, bueno, es una visión muy clusteriana, ¿no? Muy conjunta de todo lo que queríamos hacer. A partir de aquí empezamos a trabajar y ya consensuamos. Hemos tenido claro desde el primer momento que tiene que ser un proceso participado. Nos fuimos al Fondeguilla. Esto ya fue en el 2016, en julio de 2016, donde nos reunimos, pues hicimos un llamamiento a entidades de fuera de REAS que pensábamos que de algún modo podían tener seguir esos principios de la economía solidaria, y les invitamos a participar con nosotras en este fin de semana, donde lo que hicimos pues fue invitar a personas de REAS, de Red de Redes. Estuvo Carlos Rey, estuvo también Susana Ortega del Mercado Social, y ahí básicamente lo que mostramos fue ver los modelos existentes de mercados sociales que había en el Estado español, los instrumentos que se utilizan para ello. Creamos relaciones interesantes entre nosotras mismas porque muchas no nos conocíamos, y hubo un punto muy importante, fue el reconocimiento de grupo. Todos estos aspectos que realmente afectan a las relaciones son claves en la construcción de un instrumento, de una herramienta como esta. Por un tema muy claro, el objetivo final es transformar. Nosotras no estamos en el mercado social, no construimos el mercado social pensando en vender más, en tener mejores márgenes, en aplastar a la competencia. No, son lógicas diferentes, son lógicas dirigidas a la transformación social. De ahí que sea tan importante una propuesta muy horizontal, donde no existan mensajes jerárquicos. Y desde ahí, desde donde lo hemos estado construyendo. Sigo andando en la historia. Pasa el tiempo, en base a este primer encuentro, pues tuvimos nuestros primeros trabajos, participamos en algunas ferias, principalmente en la Feria Alternativa. Nosotras no tenemos la capacidad de organizar un evento todavía,
de organizar un evento como hace la CHES en la Feria de la Economía Solidaria, que hace que es impresionante, o como hacen en Madrid también con la Feria del Mercado Social de Madrid. Así que nosotros aprovechamos una iniciativa que existe aquí en la ciudad de Valencia desde hace ya 28 años, que es la Feria Alternativa, donde encontramos gran parte de actores y actoras que ahí están participando, que de algún modo lindan en sus principios y en su forma de actuar con la economía solidaria, y allí pues hemos ido de algún modo ganando espacio, llevando nuestro mensaje e intentando de algún modo también visibilizar. Pensad que os estoy hablando de una propuesta que surge casi que de la nada en 2014, y aquí habíamos llegado ya en 2 añitos a crear una cierta red. El siguiente encuentro que tuvimos fue en Uy de Canals, en Bañeres de Mariola, en Alacant, donde después de un proceso de trabajo importante, nos dimos cuenta que para construir el mercado social hay un paso previo, que es la identificación de las realidades de economía solidaria existentes en un territorio. Porque el mercado social no se crea. El mercado social existe, ya existe. Lo que ocurre es que está invisibilizado, no está estructurado, ya no está relacionado. Entonces, le faltan dinámicas de crecimiento, le faltan propuestas para ir más allá de la típica endogamia en la que siempre estamos. Esa es la situación que nosotras nos encontramos en el País Valenciano. Entonces, hicimos este encuentro donde nos acompañaron compañeras de la CHES, de Cataluña y de SETEM Cataluña también, para explicarnos un poquito las 3 patas, ¿no?, digamos, que sustentan el mercado social en Cataluña, ¿no? Como veis, las fechas iniciales que habíamos planteado eran el 29 y el 30 de septiembre. Finalmente no pudo ser en esas fechas y lo tuvimos que mover al 3 y 4 de noviembre. A buen entendedor, sobran palabras. Nos fuimos, como os decía, bueno, aquí estuvimos reunidos y veíamos que la idea principal era identificar como herramientas de desarrollo de esa realidad que es el mercado social, la necesidad de un mapeo de todas las propuestas, de todas las iniciativas de economía solidaria existentes en un territorio, como paso previo a la incorporación definitiva al concepto del mercado social. Lo primero que tenemos que entender aquí, el primer concepto que captamos, no es igual el mapeo en sí, simplemente identifica. Después, cuando una parte un poquito más avanzada de mi diálogo, de mi discurso, os contaré cómo funciona realmente esto, cómo se estructura. Pero básicamente es un listado donde se evalúa y se identifica, pero ya está. El mercado social es mucho más que todo esto. El mercado social genera dinámicas entre estas piezas que componen el mapa global, y esas dinámicas son las que hacen que se desarrolle, las que le hacen crecer y las que realmente transforman. Ahí, para de algún modo darle luz a ese paso, está el balance social, ¿no? El balance social es lo mismo que os estaba contando anteriormente Lucía. Nosotras aquí en el País Valencià comenzamos, inicialmente, cuando nosotras empezamos, había diferentes formas de hacer el balance social. Estaba la auditoría social, que tenía diferentes modelos, el modelo de Euskadi, el modelo de Madrid, el modelo de Aragón, con diferentes planteamientos, etcétera, etcétera. Siempre con una herramienta informática detrás, y las compañeras de Cataluña pues tenían su herramienta del balance social, que al final esta herramienta ha sido adoptada por la mayoría de las diferentes redes territoriales, porque permite, por un lado, consolidar los resultados y poder obtener así una información consolidada que es mucho más, transmite mucha más fuerza que lo que pueda ser, pues bueno, pues lo que
los resultados de las entidades que estamos aquí en el País Valenciano o que puedan estar en Galicia o en Euskadi, sino que hay a nivel del Estado español, pues de algún modo consolida toda esa información y eso nos da mucha fuerza y mucho refuerzo personal también. Hay dos formas de balance social, está el acotado, o sea, el limitado y luego el más amplio. Ahí está más o menos, no es el momento ahora de explicaros, pero sí que es importante que sepáis que eso existe porque después, posteriormente, nosotras en la construcción, en la fase final de decisión de cómo íbamos a construir este mercado social, sí que tenemos en cuenta esta diferencia, ¿no?, de tipo de balance. Y después el mapa del PAM-A-PAM, que es un mapa que está funcionando en Cataluña desde 2012, la verdad lo digo entre comillas porque no recuerdo exactamente la fecha, pero que tiene un gran éxito. Lo podéis ver, la página web es pamapam.org y bueno, ahí veis un poquito lo que es todo el PAM-A-PAM y la fuerza realmente que tiene. Como os decía, el balance social lo que nos va a permitir es que cada entidad se autoevalúe y se consolide en todas estas informaciones, todos estos datos se puedan consolidar en una visión global de todo el Estado. Pero realmente, más que una mera medición, el balance social sirve para medir procesos. El balance social, al menos nosotras aquí en el País Valenciano, no lo entendemos como una herramienta que excluya a quien no cumple ciertos parámetros, sino que incluye a todos aquellos que están en el proceso, en la persecución de llegar a esos parámetros. Tú haces primero que nada el balance social, te da tus resultados de cómo estás abordando ciertos aspectos en tu día a día, en el día a día de tu empresa, y eso te da lugar a hacer una reflexión de aquello que puedes mejorar, a implementar planes de mejora, a desarrollar esos planes de mejora y volver a hacer el balance social pasado un tiempo y ver esa evolución. Ese concepto, ese proceso es lo que realmente le da fuerza al balance social, más allá de que posteriormente, pues con toda esa información se pueda difundir una forma diferente de comprender la economía y el mercado, aunque ambos puntos son importantes. Por una parte, autoevaluación y mejora. Por otra parte, comunicación interna a nuestra propia gente de nuestra entidad, a nosotras mismas, que vamos a entrar en la valoración de una serie de cuestiones que a lo mejor de otro modo nunca nos hubiésemos planteado, como pueda ser a lo mejor qué tipo de software estás utilizando. ¿Utilizas el software libre? ¿Utilizas software de pago? ¿Qué tipo de electricidad utilizas? Y ya no únicamente qué tipo de electricidad. ¿A quién le estás tú comprando esa electricidad? Porque la electricidad verde, la electricidad renovable, por suerte, pues se ha puesto de moda, ¿no? Y hoy en día, de moda o es ya, por suerte, una tendencia. Hoy en día te la puede ofrecer casi cualquier operador. Pero ¿dónde va a ir ese dinero con el que tú estás pagando tu energía? ¿Qué modelo de empresa es? Todo este tipo de cuestiones es algo que el balance social te ayuda a plantearte. Exactamente igual que tienes la comunicación interna, te sirve como una herramienta de comunicación externa para dar a conocer un poco pues esos principios directores del funcionamiento de tu empresa. Aquí tenéis, os dejo el informe en este documento hay un informe de devolución de este encuentro. Como se me han borrado algunas textos, voy a abrirlo aquí en el otro ordenador que tengo detrás de este, que vosotros no veis, y ahí sí que veo los textos y os los puedo compartir. Porque básicamente, en este informe de devolución lo que hablábamos es que existe una motivación general en participar para la construcción del mercado social, comenzando por el PAM-A-PAM.
y quedaron abiertas dos cuestiones. ¿Qué modelo de gobernanza vamos a asumir y cómo nos vamos a financiar? Todo el tema del modelo de gobernanza era basado en los diferentes tipos de mercado social que existen en el Estado español, y el tema de la financiación, pues bueno, también ha salido un poquito antes en la parte de la ponencia de Lucía. Claro, yo sí que quiero que se entienda una cosa, no estamos hablando de cómo se financia cada entidad. Cada entidad, al final, las empresas que se suman a esta iniciativa son empresas sociales. Son empresas que abordan en su mayor parte problemáticas sociales, ambientales, desde una perspectiva de continuidad y de autosuficiencia, montando los modelos de negocio necesarios. La palabra empresa no es exclusiva, no es propiedad de nadie, no es propiedad del capitalismo. La palabra empresa nosotras también la cogemos, también trabajamos. Muchas somos empresas. Somos empresas que trabajan en base a unos principios muy diferentes de la empresa tradicional, pero ojo, empresas que generamos los márgenes necesarios para nuestro propio funcionamiento. Aquí lo que hablábamos de la financiación, cómo nos financiamos, planteábamos cómo financiar todo el proceso, que ahora veréis que es largo el proceso de construcción del mercado, y sí que es necesario un respaldo institucional, no únicamente ya desde la perspectiva de la aportación económica, sino también desde la perspectiva del apoyo, ¿no? De que realmente alguien cree en ti, ¿no? Que esa propuesta tiene cierto sentido. Definitivamente empezamos a trabajar, empezamos a hacer este primer mapeo, estos primeros trabajos. Se hizo en base a dos proyectos de la Consellería de Economía del País Valencià, que nos ayudaron. Por una parte, uno de ellos siguen vivos los dos, la verdad, que son para la construcción del mapa colaborativo, para la construcción de este mapa colaborativo, y por otro lado para la implantación del sistema del balance social como medida del impacto social y ambiental que tiene una empresa para poder ser considerada a nivel de la ley de transparencia de la Generalitat Valenciana, que está ahí pero no está ahí porque no ha desarrollado todavía todos los protocolos, todos los procedimientos necesarios para su implantación, para que se pueda tomar en cuenta también, se pueda utilizar este tipo de medición para ser considerados como empresa social, con la consiguiente valoración a la hora de participar en la contratación pública, porque no hemos de olvidar que el mercado social no se dirige única y exclusivamente a las entidades y a las empresas que forman parte de él, sino también a la administración, a la relación con la administración. En el Estado español, la compra pública supone aproximadamente un 20% del PIB. Imaginaos, darle un pequeño bocado a este dinero que es de todas y de todos, y que simplemente lo que vamos a hacer es dar unos servicios, conseguir unos objetivos con una visión diferente a la de la empresa tradicional. Vamos avanzando y nos vamos, después de otro periodo de trabajo, nos vamos a Almedíjar, a La Surera, un albergue impresionante, en un paraje impresionante, donde hay un grupo de personas, no únicamente en el albergue, sino en todo aquel territorio, un grupo de personas muy activistas que han movido todo, tienen todo un grupo de desarrollo para la promoción del desarrollo rural, para la recuperación, para evitar la despoblación. Y nos fuimos allí, pues lo mismo, vinieron compañeras de Cataluña, vinieron personas, entidades de las 3 provincias del país valencià, vinieron también compañeras de Reas Aragón. No sé, fue un encuentro emotivo e interesante. Recuerdo también con gracia que hablábamos allí, en medio de broma, medio en serio, de la declaración de Almedíjar, ¿no? Que era, digamos, la forma
en que habíamos tomado la decisión ya de constituir sí o sí el mercado social del País Valenciano. No íbamos a entrar en otras tintas. Ya teníamos claro que eso tenía que funcionar. ¿Y qué es lo que, bueno, pues nos reunimos allí con procesos muy participados? Nos reunimos bastantes personas, ahí tenéis la foto final en la que estamos casi todas, porque ahí había gente que se había marchado, pero nos centramos en estos puntos, en cómo construimos ese mercado. ¿Cómo construimos el mercado social? ¿Cómo hacemos el mapeo? ¿Cómo nos financiamos y cómo nos gobernamos? Esos fueron los 3 puntos, los 3 ejes que ya definitivamente contestamos en este momento. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, ha desaparecido el texto, pero como yo sí que lo tengo detrás, os lo leo. Las conclusiones a las que llegamos se crearon diferentes talleres, ¿no? Y las conclusiones a las que se llegaron era que era necesario promover estructuras y procesos de asociación, trabajo en red e intercooperación, con 3 objetivos. El primero, fortalecer y consolidar a las entidades ya existentes. El segundo, diversificar e incrementar la producción y oferta de bienes y servicios de la economía solidaria. Y el tercero, ganar visibilidad e incidencia social. Esto de algún modo enlaza con lo que nos ha comentado Lucía de ese taburete de 3 patas, ¿no? Donde yo como miembro del mercado social voy a consumir todo aquello que necesito. Es un compromiso propio de cada entidad, ya no únicamente de personas, sino de entidades. Yo voy a consumir todo aquello que necesite y que exista en el mercado social. Si no existe en el mercado social, lo voy a buscar fuera. Del mismo modo, como miembro del mercado social, voy a producir lo suficiente como para que aquellas otras entidades que necesiten de mi producto o de mi servicio puedan acceder a él y no tengan que ir al mercado tradicional. Y la pieza central y clave, los rendimientos, los beneficios que se obtengan de estas actividades se depositan en la banca ética, que va a dirigir sus créditos, sus esfuerzos para la promoción, para acompañar a proyectos de economía solidaria, proyectos económicos, proyectos de actividad que vayan en los principios de la economía solidaria. Esa es la fuerza. Desde ahí es de donde hemos de crecer, creando ese núcleo fuerte y que continuamente está creciendo. Sigo con la siguiente diapositiva, que también se ha quedado colgada, pero yo aquí sí que la tengo. Se considera prioritario, la prioridad principal de la que nos salimos de allí, la verdad, habíamos llegado ya con esa prioridad clara, era promover la creación de mercado social en el País Valencià. Para ello... Disculpa. ¿Podrías compartir a lo mejor la pantalla en vez de la aplicación? Sí, por si voy a acaso. hacerlo así. Es que es una pena porque luego se grabará y se quedará la pantalla en blanco. Vale, buena idea. Voy a ello. Primero la pongo esta en presentación. A ver, presentación. Aquí está. ¿Hay compartirla? Sí. Un segundo que comparto mi pantalla. Tengo que dejar de compartir primero esta, ¿verdad? Sí. Vale, dejo de compartir y ahora comparto mi pantalla. Y pantalla, aquí está. Vale. Pantalla completa. A ver, un segundo, pantalla completa. Aquí la tengo. A ver, ahí la tenéis y ahora abro aquí y vemos. Vale, ¿la veis, verdad? Perfecto. Sí, perfecto, genial. Sí. ¿Ves? Aquí lo que os comentaba antes, pero bueno, ahora vamos. Voy bajando. Aquí está. Claro. Aquí es donde nos habíamos quedado. Genial, gracias. Aquí. Gracias, María José, por la observación. Perfecto, gracias. A ver. Aquí, lo que hablaba.
lo que os decía, finalmente, ¿a qué conclusiones llegamos? Que necesitamos instrumentos de intercooperación, instrumentos propios de acompañamiento, financiación y asesoramiento a proyectos y un mapa colaborativo que visibilice y localice las alternativas de consumo responsable en el territorio. Quiero pararme un segundo para el tema, para comentar cuál es la visión de la intercooperación. Uno de los principios de la economía solidaria habla de cooperar y no competir, no compartir y no competir. De esto es la intercooperación. La intercooperación se mueve en tres ejes. El eje horizontal, donde lo que se busca es la intercooperación de entidades del mismo sector para poder compartir sinergias y ofrecer a los y las consumidoras productos o servicios que de otro modo, que van a tener unas características que de otro modo no podría alcanzar. Una intercooperación vertical para que exista, donde se englobe, donde se encuadre a todos los participantes en la cadena de producto, absolutamente a todos, para que de este modo exista un reparto equitativo de los rendimientos que se van obteniendo a lo largo de toda la cadena de distribución. Fijaos lo que bueno, aquí muchas de las personas que estáis compartiendo con nosotras esta sesión no vivís en el Estado español, pero supongo que habrá situaciones similares en vuestros territorios. Aquí hay una protesta continua por parte del campesinado porque digamos, los márgenes que ellos perciben de toda la cadena de distribución son ridículos comparado con el margen que tienen las grandes distribuidoras, ¿no? Pues es necesaria esa visión de intercooperación vertical para que nos dé lugar a poder hacer esas distribuciones. Y finalmente, la intercooperación modular. ¿A qué me refiero? A entidades de diferentes ámbitos que a veces no tienen, y sectores que a veces no tienen nada que ver, perdón, disculpad, pero realmente eso es uno de los principios de la innovación, la capacidad de generar nuevos procesos, nuevas formas de organizarse, nuevos productos, nuevos servicios en base a la unificación de visiones diferentes sobre un mismo tema desde sectores, desde aspectos, desde posiciones diversas. Entonces, esa idea la teníamos muy clara. En cuanto a los instrumentos propios de acompañamiento, financiación y asesoramiento a proyectos, en ello estamos. En ello estamos ahora mismo también con la participación de Marta Maicas, que está haciendo un tremendo trabajo con nosotras en la red para lo que es pues una evaluación de la perspectiva de cuidados que tenemos en nuestra entidad, en REAS País Valencià, y establecer procesos, pues eso, de acompañamiento y de asesoramiento a proyectos. El tema de la financiación es una cosa que todavía tenemos que desarrollar, pero tenemos herramientas, personas, conocimiento y capacidades como para ponerlo en marcha. Y el mapa colaborativo. Este es el nombre que nosotros finalmente decidimos, el Tornallón. El Tornallón es una palabra que se ha utilizado aquí en el país valenciano para, de algún modo, definir una modalidad de trabajo que se utilizaba mucho, sobre todo en el campo, donde cuando había que atender una persona requería una atención especial en sus tierras, pues iba pues toda una serie de vecinos, vecinas, amigos y amigas iban a trabajar a su tierra y posteriormente, cuando era necesario ir a la tierra de otra persona, pues acudían allí. Este modelo seguro que está en la mayoría de los territorios. Aquí en el País Valencià se ha llamado el Tornallón y ese es el nombre que elegimos para nuestro mapa colaborativo propio, ya que esta figura, este modelo de construcción del mercado social
en base a la creación primero de un mapa colaborativo que surgió desde el PAM de Cataluña, se ha ido adquiriendo por otros territorios. Valencia, o sea, el País Valenciano no es el único territorio que ha asumido esta dinámica. En Euskadi también está Batuca, que es un proceso similar. Ojo, cada uno con sus características. Tú del PAM a PAM coges la base y luego pues te lo amoldas, te lo ajustas a las realidades de tu territorio. En Euskadi esto lo lleva Olatucop, que es una cooperativa que ha nombrado anteriormente también Lucía, que no está en REAS, pero que mantiene una relación muy cercana a REAS. Y eso es algo parecido de lo que nos ocurre aquí. O sea, aquí os dejo en esta diapo tenéis el enlace a las conclusiones, al documento de devolución de estas jornadas de Almedíjar. Y ahí básicamente contestamos a esas preguntas que os había dicho y hablamos de una visión de redes territoriales, porque una de los contenidos que las compañeras que vinieron del mercado social de Cataluña nos transmitieron es la necesidad de trabajar en lo local. Esa visión de redes territoriales. El mercado se construye desde la cercanía y se construye desde la ciudadanía. Nosotros aquí establecimos también una serie de criterios de adhesión que van muy ligados al Tornallón para llegar al mercado social. Tiene que haber un paso previo por el Tornallón o un amadrinamiento, que hablábamos también por darle una mayor agilidad también, ¿no? Un amadrinamiento por parte de alguna entidad que ya esté en el mercado social para poder plantear una primera entrada. Y luego, pues, a nivel de gobernanza, nosotras inicialmente el mercado social se planteó pues exactamente lo mismo. ¿Qué iba a ser? Iba a ser una plataforma, iba a tener su personalidad jurídica, no la iba a tener. Finalmente, decidimos que no es el momento de plantearnos la personalidad jurídica del mercado social, si es el momento de reconocer la necesidad de un impulso que le llega principalmente desde REAS, como catalizador de las ayudas, de las posibles ayudas que se obtienen para el desarrollo de esta actividad, en este caso del mapa del colaborativo del Tornallón. Que aquí a eso es a lo que me refería cuando hablábamos de financiación. No hablamos de financiar a las entidades, hablamos de financiar proyectos que tienen un impacto social positivo, proyectos que van a transformar, proyectos que tienen el mismo derecho que cualquier otra construcción que se está haciendo utilizando los recursos que se captan con nuestros impuestos. Nosotras también tenemos derecho a tener una parte de esos impuestos para trabajar hacia un modelo económico, hacia un modelo de mercado que transforme hacia una economía de la vida, una economía transformadora que tenga mucho más en cuenta a las personas y al medio ambiente, a la vida más que a las personas y al medio ambiente, de lo que tiene el mercado hasta ahora. Les voy a hablar un poco del Tornallón. El Tornallón es el nombre que hemos asumido para este mapa de construcción de las realidades de la economía solidaria. Partimos de un sistema capitalista donde siempre se ha pensado en la maximización del beneficio, la acumulación del capital y lo ilimitado del crecimiento. Yo creo que con esto no os descubro nada a ninguna y a ninguno de vosotros. Volvemos a lo mismo. Esa es la alternativa. O sea, nosotros partimos de ese contexto que el capitalismo no funciona y que es posible provocar un cambio en la forma en que nosotras nos estamos relacionando entre nosotras, nos relacionamos con la economía y nos relacionamos con el planeta. Aquí están los principios, digamos, de la economía solidaria, que son los mismos
que anteriormente ha marcado Lucía y, como decía ella, tienen nombre pero no tienen apellido. Cada una posteriormente los interpreta y los incorpora en su ADN, el ADN de cada una de las redes, pero en el fondo construyen una realidad común. Y esa realidad común es una economía transformadora, la economía solidaria. Esto lo paso rápido, porque a ver cómo vamos de tiempo. Un segundo. Vale. Lo primero que quería marcar aquí es que todo esto lo construimos, nuestra transformación va dirigida hacia un cambio de prioridades. En la economía tradicional, la economía capitalista, el objetivo final es la maximización del beneficio. Y para ello lo que se utilizan son los recursos humanos. Es la herramienta que utiliza la industria, pues eso, las estructuras productivas que se acogen al capitalismo es lo que utilizan para maximizar ese beneficio. Nosotras planteamos todo lo contrario, al revés. Vamos a trabajar, vamos a generar recursos económicos con un objetivo muy claro: mejorar la sostenibilidad de la vida, mejorar las condiciones de vida de todas las personas y no la creación de un capital posteriormente acumulable. En el territorio, aquí en el País Valencià, todas estas son las entidades que formamos parte de REAS. En la realidad del mercado social hay alguna más. Aquí hay un tema una visión que me gustó mucho en el último encuentro que tuvimos pre-COVID, ¿no? Siempre hablamos del post-COVID, nosotros hemos estado trabajando continuamente. Y en el mercado social, aquí en el País Valencià, cuando iniciamos, la mayor parte de las entidades que formábamos parte de él éramos ONGs, básicamente, o sea, entidades de no mercado. Desde hace un poco más de 2 años se está acercando principalmente empresas de mercado que trabajan con los principios, con esa mentalidad de la economía solidaria para la construcción, para la constitución de este mercado social. Y es interesante porque desde esa perspectiva económica y no meramente de acompañamiento, va ganando cada vez más fuerza todo este trabajo. Este ya, digamos, sería el principio de construcción. Pero claro, ¿cuántas iniciativas existen de economía solidaria en un territorio concreto? ¿Cómo podemos localizarlas? ¿Cómo podemos visibilizarlas? Aquí entra en juego también una clave muy concreta, que es las redes locales. Este tipo de trabajo, este tipo de mapeo, debemos hacerlo desde una perspectiva exactamente igual, descentralizada y muy horizontal, y con la participación de la ciudadanía. Ahora os explicaré en base a qué digo esto. De hecho, nosotras lo primero que hicimos, claro, en base un poco a la realidad del territorio del País Valenciano, nosotras nos hemos dividido, hemos hecho una primera subdivisión que de momento es similar a la distribución administrativa existente en el territorio, es decir, comarcas del sur, comarcas del centro y comarcas del norte, Castellón, Valencia y Alicante. Alicante en el sur para las que no sois de aquí, Valencia en el centro y Castellón en el norte. Como una primera subdivisión que posteriormente tiene que seguir subdividiéndose, se subdividirá en base a la aparición de nuevas redes dentro de cada territorio, redes que son completamente autónomas, pero coordinadas, es decir, trabajan desde la autonomía, pero con un enlace con el resto de redes para trabajar, digamos, bajo los mismos principios, aunque cada una pues tenga su propia metodología o ciertos aspectos que precise personalizar en base a la realidad de su territorio. Entonces, Tornallom al final es ese mapa catálogo, que es una página web que ahora os enseñaré, un formulario de evaluación
de las iniciativas que pensamos que que siguen los principios de la economía solidaria para mantener su actividad, y una comunidad activista que es la que mapea. Porque este mapeo, la fuerza que tiene esto es que lo hacemos nosotras, la sociedad, que nos formamos en base al conocimiento existente para evaluar si una entidad participa de un modo más o menos activo en la economía solidaria, nos formamos con ello y vamos a la calle a visitar, a hablar, a dialogar y a evaluar, más que evaluar, a chequear, ¿no? De algún modo, en base a una serie de cuestiones que aparecen en un formulario que trata sobre una serie de principios, ¿cuál es la puntuación, digamos, ¿no? Aquí entramos un poco también con aspectos de la gamificación, ¿no? Que también son cosas que nosotras incorporamos, ¿no? Esa puntuación que te permite de algún modo aparecer posteriormente en el mapa del Tornaleón, porque ese mapa tiene exactamente igual diversos usos. Ese primer uso es de identificación, pero exactamente igual, como veíamos antes en las conclusiones que tuvimos de ese encuentro de Almedíjar, lo que buscamos es la visibilización. Entonces, ese mapa, de algún modo, nos permite facilitar, pues, utilizando pues, las técnicas de comunicación de la economía habitual, de la economía tradicional. Todo este tipo de técnicas no tiene propietario. Hacerlo más visible, darle una mayor visibilidad para aquel consumidor, consumidora que está lejos de la economía solidaria, por lo menos para que sepa que existe y se pueda plantear acercarse a ella, porque si no la conoces, tú no te vas a acercar nunca. Necesitas que saber que algo existe para poder plantearte si te acercas a ello o no. Aquí, bueno, esto es un poco el fruto del primer trabajo que se hizo. El primer grupo de trabajo se ha constituido en la zona de Alicante, principalmente. Aquí en Valencia, de momento, no hemos hecho un mapeo de la ciudad. Esto se hizo en base a un primer proyecto que nos financió la Consellería de Economía Sostenible, y este segundo año vamos a, de algún modo, continuar expandiendo todo el mapeo a lo largo del resto de la geografía, hasta donde lleguemos, porque hay que ser realistas. Esto lo hacemos las personas en la calle. Aquí no cobra nadie por hacer este trabajo. Ese proyecto lo que nos ayudó fue a crear esta página web, a crear todos los procedimientos, toda la documentación, a darle una primera difusión, etcétera, etcétera. Pero el trabajo, hacer las primeras formaciones también, pero el trabajo al final lo hacemos los y las activistas en la calle, de acercarnos a ese comercio o a ese despacho o a esa iniciativa económica que pensamos que está trabajando con los principios de la economía solidaria. Y no es cuestión únicamente de ponerlo en un mapa, es cuestión de acercarlo de algún modo, que conozca con mayor profundidad qué es la economía solidaria, para poder plantearse, acercarse a entrar en el mercado social. Porque, repito, el concepto esto es un mapeo, únicamente un mapeo. Aquí no hay dinámicas de relación, no hay dinámicas de transformación, no hay dinámicas de intercooperación, por decirlo de algún modo. Todo esto lo tenemos en el mercado social. No todo el mundo quiere intercooperar, no todo el mundo quiere tener ese tipo de relaciones, pero sí que trabajan pues en base a una serie de principios. Y también consideramos obligación nuestra identificarlo y hacerlo visible, para que aquel consumidor, consumidora que tenga en su forma, en su ADN, en su forma de pensar, que quiere consumir ese tipo de productos, pues que tenga un acceso posible. El cuestionario, bueno, pues es un cuestionario de 15 campos, no es un test. Simplemente a las personas que van a hacer ese mapeo, que son les aixetes, que le llamamos nosotros, las azadas, ¿no?
lo que hacen es mantener una conversación con la persona, con el representante o la representante de la empresa con la que vamos a evaluar, y hablan de democracia interna, hablan del desarrollo personal, de la perspectiva feminista, de las condiciones laborales que tienen los y las trabajadoras que pueda haber en la empresa, hablan de los proveedores que tienen, de la intercooperación, esa intercooperación de la que os hablaba anteriormente, de la utilización de licencias libres en el software, de la transparencia, bueno, de los 15, y tenéis los 15 criterios que se persiguen. Son 15 criterios que de algún modo lo que te están haciendo es, como os decía anteriormente en el balance social, te hacen reflexionar, te hacen plantearte preguntas que a lo mejor anteriormente tú no te habrías planteado, y te acercan hacia este concepto de economía solidaria, hacia este concepto de transformación. Me viene el eco, sigo. Claro, todo esto lo construimos, como os decía anteriormente, con una comunidad activista formada por personas que se acercan, que se forman, ¿vale? Que cogen su formación para poder hacer una evaluación adecuada de las empresas que son susceptibles de aparecer en este mapa colaborativo, las contactan, las entrevistan, se sube la entrevista a la web, se forma parte de la comunidad, se comparten aprendizajes. Ojo, todas estas propuestas de empresas para que aparezcan posteriormente en el mapa, pasan un mini filtro posteriormente del grupo de gestión del Tornallom. Es decir, la gente lo hace todo con muy buena, las personas lo hacemos todo con buena intención, pero siempre se te puede colar algún aspecto que es importante mantener fuera de estas consideraciones. Es un modelo, como os decía, muy horizontal, sin jerarquías, autogestionado, comunitario, colaborativo, que no tiene propietario, es importante, no hay Tornallom, no tiene una personalidad jurídica. Tornallom hoy está bajo los auspicios de REAS País Valencià, y Tornallom, el día que lo precise, al igual que Mercado Social, que sigue también bajo los auspicios de REAS País Valencià, tomará su camino, tendrá su personalidad propia, y REAS será una parte más de esa realidad. Esto es importante, porque sí que nos hemos encontrado, las personas y entidades que estamos dentro de REAS, pues nos encontramos cómodas con REAS, conocemos la economía solidaria y las dinámicas que en ella que dentro de esta entidad por las que se apuesta, pero hay gente que no es así. Hay gente que desconfía, ¿no?, de entidades como REAS, y sin embargo sí que tienen un comportamiento muy en la línea que nosotras defendemos. Desconfían, a lo mejor ya no es que desconfíen, simplemente pues oye, no quieren formar parte, y con plena libertad pueden hacerlo. Por eso, dentro del modelo de mercado, nosotras queremos que el mercado tome su propia personalidad, queremos que el Tornallom tenga su propia personalidad. El Tornallom, digamos, es un primer contacto con con el reconocimiento de la economía solidaria, y posteriormente, mediante la elaboración del balance social. En la parte, como os decía, hay dos modelos, el corto y el largo. Vamos a dejarlo ahí. En la realización del primer, para estar en el Tornallom, para mantenerte en el Tornallom, tienes que realizar ese primer balance, y posteriormente, cuando ya formas parte del mercado social, sí que te comprometes a la realización del balance social extendido, que te permite evaluar muchos más aspectos.
Bueno, esto es de la web del PAMAPAM, una referencia que hicieron precisamente a una visita. Nosotras tuvimos a las compañeras del PAMAPAM aquí en el Tornayón, acompañándonos y de algún modo compartiendo, que esa es otra de las claves. Y esto, bueno, también con las imágenes que hay aquí, pues siempre he puesto los enlaces a los artículos completos, que habla básicamente de una visita que se hizo a Batura desde el propio Tornayón, perdón, desde el PAMAPAM, para de algún modo identificar y ver que realmente se están siguiendo esa base de principios en base a la cual fue construida la herramienta. Un poco después de todo esto que hemos hablado, tanto Lucía como yo os pediría que ahora volvieseis a entrar en el Menti pero ahora con un código diferente. Y que volvieseis a contestar a la misma pregunta. Si nuestra exposición no os ha hecho cambiar vuestro parecer para nada, pues simplemente, oye, pues ponéis las mismas palabras que habéis puesto anteriormente, si os acordáis, claro, que nos conocemos todas. Y si os hemos provocado en algo, pues nos gustaría realmente ver cómo ha sido esto. Esta es la ficha final que quedó bueno, el código ahora es el 83619. Lo dejo un segundín más para que no se pierda. Y esta es la ficha un poco, todo esto está en el documento de devolución del encuentro de Almedíjar, que es público y está abierto, y es interesante darle una mirada para ver un poco cómo estuvimos trabajando y hacia dónde llegamos. Está en valenciano. El valenciano es muy sencillo de entender y no creo que suponga ningún problema especial para ninguna de vosotras, sino a una mala. El valenciano y catalán son muy sencillos, son muy parecidos, y a través del Google podéis traducir todo aquello que podáis necesitar. Y básicamente, como habíamos planteado, vamos a dejar unos 20 minutos aproximadamente para las cuestiones, las preguntas que puedan surgir. Agradeceros que me hayáis escuchado, y sí que me gustaría ver un poco, conocer si os he suscitado alguna duda, porque yo también aprendo mucho de las dudas que suscito. Y en Twitter soy Boro Pérez, y os invito a que entremos en contacto por esa vía también. Gracias. Muchísimas gracias, Alba. La verdad es que sí que, como siempre, pues tu exposición es brillante, nos aclaras muchísimos conceptos y pones en duda otros, que eso es lo más importante en este tipo de jornadas, con lo cual es fantástico poder haber contado contigo en esta jornada. Sí que se han formulado diferentes preguntas, estaban todos muy concentrados, pero sí que luego, si quieres, te las puedes revisar tú mismo, pero sí que, bueno, la primera, por ejemplo, de Santiago Peredo preguntaba si el balance social como herramienta está orientado a medir su proceso o comportamiento dentro del mercado social, que los he estado respondiendo. Y además, si consideras si las empresas sociales que participan en el mercado convencional pueden participar también en el mercado social. Un poco hablando y comparando este sistema social con el convencional. Si quieres, empezamos por ahí. Sí, empezamos por ahí. Mira, el balance social, como antes comenzaba, al final es una herramienta que lo que determina son procesos, no objetivos finales. Nosotras, por ejemplo, yo formo parte de una entidad aquí en la población donde yo vivo, que se llama del Campo a la Taula, que nosotras empezamos básicamente con la gestión de un mercado de productos ecológicos, y hoy en día pues tenemos constituido pues todo un proceso de formación agroambiental, permacultura, recuperación de terrenos, y con esto del COVID ya nos hemos vuelto locas, totalmente locas, y vamos muy fuerte. Pero bueno, a lo que iba, ese balance social, cuando nosotros hicimos la primera vez el balance social, detectamos
3 o 4 apartados que con todo lo modernas y lo guays que éramos no estábamos ni nos habíamos planteado, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido plantearnos esa mejora e ir avanzando, ¿no? En ese sentido. O sea, el mercado social al final, o sea, perdón, el balance social es un proceso que va, digamos, que marca el camino de inclusión dentro de ese mercado social. No nos sirve un mercado social donde uno diga, no, yo es que yo soy muy bueno, yo me preocupo mucho del medio ambiente, yo lo hago bien. No, necesitamos que de algún modo tú misma hayas autoevaluado, porque ojo, el balance social se lo hace la empresa, cada entidad se lo hace a sí misma, ¿eh? Que yo tuve una discusión con el técnico de la consellería cuando planteamos el que nos permitiesen utilizar el balance social para hacer esa clasificación de empresa social, y nos decía, es que si se lo hace una empresa a sí misma, ¿quién garantiza que dicen la verdad? Yo le contesté, oye, ¿y quién te garantiza que un auditor ISO al que le pagas una factura no va a escribir lo que tú que le pagas eres lo que escribe? O sea, todo esto se hace desde una perspectiva de reconocimiento y de mejora. Y es lo que te conduce a entrar al mercado social. Y las empresas sociales son susceptibles de estar en el mercado social, si lo desean. Si lo desean. Las empresas sociales al final son empresas que atajan problemas sociales y ambientales. Ojo que cada una lo puede hacer desde una perspectiva muy, muy diferente. Nosotras planteamos empresas sociales, las planteamos desde una perspectiva de código abierto, empresas sociales, ¿cómo decirlo? Pues el código abierto, que lo compartan todo y que trabajen desde una perspectiva de red, de sinergias, de compartir. De hecho, nosotras hemos hecho también a través de la plataforma Nitua, que también forma parte de REAS y con la que también colaboro, estamos construyendo en una de las comarcas norte de aquí del País Valenciano, en la Plana Alta, un centro de creación de empresas sociales en el mundo rural como herramienta de lucha o de trabajo para frenar esa despoblación, ¿no? que está sufriendo unas grandes extensiones de territorio del Estado español. Este tipo de empresas son las que realmente van a provocar esa transformación que estamos buscando. Todo lo hacemos desde la perspectiva, ya te digo, de lo que es compartir sinergias y la no lucratividad. Esto es complicado de entender para muchas personas, pero la no lucratividad es una pieza clave. Una perspectiva, una visión de mercado donde no estás centrado en la maximización del beneficio. Ojo, que lo obtienes, el beneficio lo obtienes, pero no estás centrado en la maximización, sino en la utilización de ese beneficio para la mejora del territorio donde estás trabajando, para la mejora de la calidad de vida de las personas, tanto de aquellas que estamos trabajando en la empresa como de aquellas que se relacionan con ella. Eso es otra de las piezas clave. Empresa social y mercado social van de la mano, pero no todas las empresas sociales cabrían dentro del mercado social. Habría que verlo. Es como cuando se habla de la diferencia entre economía social y economía solidaria, ¿no? Social y solidaria. Solo te digo que CLECE, a muchos no lo conocéis, supongo los que no sois de España, pero CLECE es una empresa social. Y ahí lo dejo. Gracias, no, sí, estaba muy claro. De hecho, vas en la línea de lo que yo también comentaba el propio lunes. Lo que pasa es que como mi perfil es jurista, lo que intento siempre es dar un marco legal, seguridad jurídica. Porque sí, yo lo tengo más fácil, María José. Ya, pero claro, pero es que para nosotros es el marco. Para nosotros es fundamental crear un marco que permita parametrizar y decir... No, yo simplemente hablaba de esa diferencia. Yo recuerdo en el congreso que hicimos, y acabo rápido para que no nos tiempo a ir a más preguntas, un congreso que hicimos en Bilbao en el año 2017 de economía solidaria, vino Jean-Louis Laville, y que es, bueno, pues es todo una eminencia en el tema de la economía solidaria en Francia, y él decía
que la diferencia entre la economía social y solidaria, o más que la diferencia, lo que complementa, ¿no? Es que la economía social se queda en el cómo se hacen las cosas, en la forma jurídica, ¿no? Y la economía solidaria incorpora dos preguntas más. ¿Qué es lo que se hace y para qué se hace, ¿no? En ese No, sentido. eso tampoco Pero es bueno, cierto, ¿eh? No entremos porque tampoco es no cierto, porque entremos porque vamos a porque estar el fin aquí. está claro, porque el fin precisamente de la economía social es proteger dar, no sé, una solución al propio entorno y a las personas que integren esa entidad. Es decir, porque eso Correcto. tampoco es cierto. Es decir, que no Eso entremos. lo tienes que discutir con Joan Luis, no conmigo. Ya lo sé. Bien. Hablabas, claro, te pedían que hicieras dieras algún tipo de ejemplo o acciones específicas de intercooperación, pero ya has hablado, ya has comentado alguna de ellas, de hecho. Es decir, los últimos ejemplos que estás mostrando desde estas iniciativas que tenéis en Castellón, Sí, de fíjate, creación de en empresas y de Castellón al formación. final, en Castellón, en el diseño de todo el proyecto de ERES ha habido una intercooperación entre la plataforma Nitua, entre lo que es del Campo a la Tabla, entre Tierra de Campos, donde tenemos ahí a Jeromo, que también nos ha participado, desde el Valle de otra entidad, no recuerdo exactamente, porque es que éramos 16 personas trabajando, está el gestor, el creador de Bridge for Billion también participó, hay gente de Asoka, hay gente de diferentes ámbitos, nos hemos juntado simplemente pues para crear algo que solas no podíamos crear. Esto te lo puedes llevar a otro ejemplo como es, por ejemplo, Soma Alimentació, y ahí pues te encuentras lo mismo, te encuentras pues toda una serie de personas que tenían un perfil profesional diverso y que confluyen a la hora de trabajar para la soberanía alimentaria en base a la construcción de un supermercado cooperativo, ¿no? Basándose en el modelo del Food Coop de Estados Unidos y demás. Pues todo eso es lo que es intercooperación, realmente. Te preguntaban también si tienes proyectos de colaboración en formación con entidades sociales de países latinoamericanos. Yo ¿Tenéis algo? personalmente no, pero sí que me consta que los hay, Sí, a ver, redes en Latinoamérica tenemos muchas. hay Tenemos el muchos. Observatorio de la Economía Social también y hay vínculos en todas las universidades, en todos los países. Tenemos acceso tenemos redes también de formación, con lo cual sí que todos más o menos perseguimos los mismos intereses. Aparte es un territorio, o sea, es un espacio de donde se puede aprender muchísimo. Yo participo en varios temas globales. Recuerdo uno que hicimos hace ya un par de años que era un MOOC de esto, ¿no? Un Massive Open Online Course y demás, que aglutinaba a personas de todo el mundo y planteaba ese tipo de intercooperación. Y con la gente de toda Iberoamérica y demás, tremendo, aprendí un montón. Y ahora mismo estoy también en otro proyecto con sobre la teoría U, que hacemos pues encuentros cada X tiempo, y es casi todo el mundo con el que yo me relaciono, porque claro, yo estoy en el grupo de habla hispana, son personas pues, de Chile, Brasil, de allí. Aprendes un montón. Pues nada, aquí preguntaban, Isabel Jiménez hablaba de algunas iniciativas muy concretas y correctas, más que concretas, correctas del barrio de Ruzafa o de Benimaclet con las monedas sociales, con los mercados de intercambio de horas y servicios, que son iniciativas que realmente yo creo que en estos momentos de crisis, de la situación del COVID, ha sido algo que... Yo realmente pienso que esto hay que llevarlo más allá que de todos estos momentos del COVID. Esto, cuando ha ocurrido, las personas eso ya estaba, y las personas que estaban ahí pues lo han podido superar adecuadamente. Aquí tienes en Ruzafa, encuentras, se hizo ahí el Louré que hicieron entre Miguel y Enrique, que bueno, no fue adelante, pero bueno, pues no pasa absolutamente nada. Pero el concepto de la moneda social es imprescindible para la revitalización de las economías locales en cada territorio. Aquí en el Mercado Social de Madrid han hecho el ETIC, que ha puesto la web anteriormente Lucía, en su presentación hay una referencia, eso es un avance tremendo, de lo que es. Sí. Y ahí, pues los bancos de tiempo, pues lo mismo, igual que las comunidades autofinanciadas, ¿no? Que ahí en el máster hubo una compañera, Mercedes, no recuerdo el nombre, que hizo
que gestionan su trabajo de fin de máster, lo hizo en torno a una comunidad autogestionada que ellos gestionan en la ciudad de Valencia. O sea, esas realidades, hay un montón de realidades que existen y que son positivas. Recuerda, es que no necesitamos un escalado individual tremendo. Ese escalado se consigue con la puesta en red, la colaboración en red de pequeñas iniciativas que pueda existir en similares o parecidas en diferentes territorios. Ahí ese es el tipo de escalado que tenemos que hacer, porque si hacemos un escalado individual, único, y que volvemos a crear estructuras jerárquicas, centralizadas, que nos van a llevar de nuevo a la situación en la que estamos. Y necesitamos horizontalidad, además, que todos trabajemos de igual a igual. Es fundamental. Por eso también sí. Eduardo Héctor Fontela decía que es interesante pensar en la intercooperación modular que puede enriquecer las miras y la construcción de nuevos emprendimientos asociativos. Es decir, es que es esencial. Incluso preguntaba por aquí otro compañero sobre cómo se articulaban las redes de consumidores, si existían aquí redes de consumidores. En España, claro, tenemos asociaciones de defensa de consumidores que sí que apoyan la posición del consumidor ante el mercado, siempre. Y gracias a ellos y a la gran pedagogía que han hecho, estamos mejor educados y sabemos cuáles son nuestros derechos, que han hecho un gran papel y eso es fundamental. Y siguen haciéndolo. Y siguen haciéndolo. Y ahí hay un paso más, que son los grupos de consumo. Las personas que se asocian para de algún modo involucrarse en la gestión de la distribución o en la consolidación de aquellos bienes y servicios que van a consumir. Pero aquí hay un punto muy importante. El otro día, precisamente, en ERES hacemos conversación. Ahora mismo está teniendo lugar una conversación en la que yo tenía que estar, pero bueno, estoy aquí, no pasa nada. Y hablamos de los grupos de... El siguiente ya les invitamos. El miércoles que viene ya les invito para el siguiente miércoles, para que estén allí también. Muy bien, pues hablamos de los grupos de consumo y ahí había productores y había consumidores. Y había un tema que que muchas personas no lo acaban de captar. Un grupo de consumo no es un lobby para apretarle las tuercas al proveedor. Un grupo de consumo es un grupo de personas que de algún modo se asocian o se comprometen al mantenimiento, a darle una seguridad a ese productor. Principalmente suelen ser productores agroecológicos. Un grupo de consumo pues coge con un agricultor o con quien sea y le diga, bueno, pues yo a ti te voy a comprar esto, las habas o la verdura, lo que sea, lo que tú produzcas. Y aquí tienes un compromiso de compra. Y si te va mal, mala suerte. Yo te lo compro igual y ya nos arreglaremos. Es ese tipo de relación. Luego también hay incluso aquí en Chirivella está el girasol, esto que me encanta, es una maravilla. Es un huerto colectivo en el cual pues todo un grupo de familias sustentan el trabajo de un agricultor que le genera la comida para todas ellas. Eso es tremendo. Además es fácil de identificar porque si os vais al Google Earth y buscáis Chirivella, por ahí hay un sitio que hay un mandala, es un mandala de verduras y demás, y eso es el girasol, es una cosa impresionante. Es igual que el tema de los prosumidores, ¿no? O sea, dar un paso más allá, involucrarse, ¿no? en la producción. Entonces, ahora mismo, en la situación en la que estamos viviendo, en la que hemos visto la debilidad de un sistema centrado en la globalización y en la deslocalización de la producción, ¿qué nos ha ocurrido en cuanto ha surgido la alarma? Se han cortado las vías de suministro y, por suerte, al menos con la alimentación no ha ocurrido nada, pero podía haber ocurrido perfectamente. Yo creo que realmente esta situación que estamos viviendo es muy dura, ha sido muy dura, pero no hemos de quitar de la vista que tenemos una amenaza ecológica que puede ser mucho peor que lo que estamos viviendo. Entonces necesitamos acortar canales, necesitamos defender territorio, hacer esa custodia del territorio, necesitamos construir. Imagínate, María José, tú lo conoces igual que yo, alrededor de la ciudad de Valencia, la cantidad de terrenos agrícolas que hay abandonados. Muchísimos. Y la cantidad de personas que se van a quedar sin empleo después de esta situación. Claro, la posibilidad de acceder a un... Vamos a generar procesos que sean capaces de abastecer
Claro. a colectivos, a comunidades. No sé, yo creo que se abre una oportunidad muy, muy bonita en esta línea. Yo creo que sí. Además, es que ha demostrado que la agricultura es esencial. Es decir, en cualquier crisis la comida es prioritaria. Por Es lo tanto, hay primero. que promover medidas para conseguir y para conseguir que te lo tengamos Sí. cerca. Es decir, Luego facilitar. eso te lo puedes llevar luego a cualquier otro sector y el concepto es muy, muy similar. Claro. Te preguntaban también qué metodología utilizan o recomiendan para captar clientes y consumidores. Pues las mismas que hace la economía tradicional, visibilizar tus valores. Sí, eso es fundamental. Eso Eso es es fundamental. fundamental. Yo, por ejemplo, yo me considero un poco friki también, ¿no? Yo cuando voy a comprar lo primero que miro es de dónde viene aquello que voy a comprar, ¿no? O sea, yo tengo ahí mi técnica del euro, ¿no? O sea, del minuto que le llamo. Yo por cada euro, a lo mejor un minuto es mucho, pero por cada euro que me gasto, yo me paro a pensar un tiempo, decir, ¿este dinero a dónde va? Este dinero realmente, ¿quién se lo va a quedar? Yo Sí. recuerdo una vez que teníamos en una de los movimientos en los que participé, de la defensa del refugio seguro, etcétera, etcétera, hicimos una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y pues ahí me llegó el micrófono que yo no sabía por dónde tirar y realmente pues simplemente pregunté, porque ahí estaba todo el mundo, no la guerra, no la guerra, no la guerra. Y yo digo, bueno, a ver, aquí, los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis la nómina en el Banco Santander? Y wow, casi todo el año me digo, pues que sepáis que esa guerra se está pagando con vuestro dinero. Es lo que te quiero decir. Esa reflexión es necesaria. ¿A dónde vais? A veces no tienes otra opción porque puede haber otro tipo de condicionantes y no es tan fácil caminar todo el recorrido para quitarse todas las alforjas de encima. Pero esa reflexión hay que tenerla. ¿De dónde va a ir mi dinero? ¿Qué se va a hacer con este dinero? Hay que hacer Entonces, mucha pedagogía todavía. Hay que muchísima, hacer mucha muchísima, pedagogía. muchísima. Y yo Y la siempre digo lo mismo, captación, por lo que estábamos la, comentando de las asociaciones de consumidores que han hecho un gran papel en este país, por lo menos, reeducándonos a todos. Es decir, ellos han sabido llegar, en cada pueblo había una pequeña asociación de consumidores que te iba a marcar, asociaciones de mujeres, de amas de casa, que también estaban defendiendo y te estaban explicando cuáles eran las mejores vías. Es decir, eso poquito a poco, creando red y de las pequeñas núcleos, eso, de las pequeñas poblaciones a las grandes ya urbes, donde ya hay asociaciones mucho más grandes, claro, ese claro, papel ha sido fantástico. Y siempre los pongo como ejemplo de pedagogía, de la mejor manera de educar al consumidor. Ya no somos ciudadanos que no tenemos ni idea de nada. Ahora ya sabemos cuáles son nuestros derechos y ya sabemos entender las facturas, ya sabemos entender los productos y los servicios que nos ofrecen. Claro, y esa pedagogía es la que tenemos que seguir haciendo aquí desde la economía social y solidaria. Es eso es. fundamental que sigamos. Mira, aquí en el chat os acabo de dejar el enlace a los resultados de la nube. Ahí tenéis el enlace y luego si habéis contestado con el segundo código, entonces lo Yo no he podremos. llegado, No ha llegado. yo no he llegado Bueno, a... sigue No he abierto, llegado porque sigue, estaba realizando las preguntas y no he podido entrar al final. Estaba sigue, ordenando las preguntas un poquito. sigue abierto igual. Lo único que ha cambiado es el código que ahora lo pondré aquí, que tengo que recordarlo un segundín y lo pongo ahí también. A ver, un segundo. Lo había puesto antes por arriba a Miguel Ángel. Era 8, no sé qué. Miguel Ángel era un 8. Miguel Ángel lo habías puesto por aquí. Luego ahí en el chat está, que si no, como quedan 5 minutos, si Vale, no se me irá. Ese no te es, preocupes. Miguel 8361. Ángel, no. Muy bien. Él está atento. Bueno, pues nada, Y, ujú. había por aquí alguna otra pregunta de última hora que habían formulado, pero que si quieres entrar tú mismo en el chat, por si se me ha olvidado alguna cosa importante. Sí. Pero yo creo que hemos respondido más o No, menos a todo, ha respondido a todo. simplemente, María José, ahora sí a título personal, darte la enhorabuena por haber sido capaz de sacar adelante con todo el lío que tienes ahora mismo en la cabeza y demás, haber sido capaz de sacar adelante este curso en este formato y que yo creo que es muy, muy, muy enriquecedor y muy positivo. Enhorabuena a ti, enhorabuena al Videscop y a Esto las no sale, personas que habéis estado.
Esto no sale sin vosotros. Es decir, yo más o menos intenté buscar los temas, pero esto sin vosotros es imposible. Es decir, que aquí es la cooperación, la intercooperación es necesaria Intercooperación, eso es, eso es. para que salgan las cosas. Entonces, Muy bien. en un principio pensé limitarlo a 40 personas, pero luego dije, yo no soy capaz de impedir a nadie que Claro, acceda a que un participe. curso que creo que puede ser tan interesante para todos. Digo, les dejamos entrar a todos. Ya está, fuera. Digo, Muy aquí bien. no voy a poner barreras a nadie. Y la verdad es que estoy contenta. Estoy contenta porque sí que hemos llegado hoy a 90 y tantos o a 100, a 100 102, participantes. 102, 102. Sí, Ha sí, habido un entonces, momento. y además Nada, es que el nivel es muy bueno de las ponencias, con lo cual, fantástico. gracias por invitarnos a participar en esto y sabes que quedamos a la disposición Muy de bien. todas y todos. Bueno, pues nada, aquí te están dando las gracias también por todo el Gracias a chat. todos por acompañarnos esta tarde. Gracias y nos vemos, recordad que nos vemos el lunes próximo a las 4 y habrá pues, 3 pildoritas porque viene FECOBI, FEBECTA y FEBES. Es decir, 3 federaciones importantes con un gran peso en la comunidad valenciana. Entonces yo creo que también sus ejemplos serán útiles como los que hemos tenido. Ellos tendrán menos tiempo, pero hoy me interesaba que fuera un poco pues eso, la joya de la corona, que estuviera tiempo para desarrollarse con calma. Nada, gracias Gracias, Salva y nos Yaito. vemos. Nos Venga, vemos. Adiós. chao. Chao a todos.